acá le podríamos poner, para que no se les haga, acá dice salarios, y acá pongamos salario de supervisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sigamos. De la encuesta, digamos, tenemos que las computadoras se dividen el tiempo entre monitoreo de pacientes, entre monitoreo de pacientes y supervisión. Eso sale de la encuesta que se le hizo a los profesionales. El 60% del tiempo estaba en la actividad, digamos, o sea, con la computadora haciendo suministro a pacientes, y el otro 40% en la actividad supervisión de enfermeras. Eso sale de la encuesta, o sea, es un dato que está acá. El equipo se utiliza en su totalidad para las actividades de monitoreo. El uso de la computadora se divide 40% para supervisión y 60% para monitoreo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que recién. Se hizo una muestra, un estudio, y se vio que la computadora solo la usaba en 40% para supervisión o el supervisor y el 60%. ¿Cómo se podría hacer eso? Viendo la cantidad de tiempo de acuerdo a quién desbloqueó la computadora. Si la desbloqueó el supervisor, sabía que el uso era de supervisión, y si la desbloqueaba alguna enfermera que lo utilizan para monitorear, bien. Entonces, ¿qué hago con el costo de la computadora? Se lo asigno el 40% a supervisión de enfermeras y el 60% a monitoreo. Bien. El costo de los monitores solo se utiliza para monitorear pacientes. ¿Sí? Bien. Y el costo de los salarios, acá nos dice que se utiliza, o sea, que se divide en relación al tiempo que pasan las enfermeras haciendo cada actividad. Entonces, el driver para ese recurso es el tiempo que pasa la enfermera en cada actividad. Entonces, si yo tengo que la enfermera pasa el 25% de su tiempo haciendo tratamiento a los pacientes, ¿sí? Yo voy a multiplicar el total de los salarios de las enfermeras, no está acá, perdón, está más arriba, pero es el mismo importe, y lo voy a multiplicar por el 25%, que es el tiempo que pasa la enfermera haciendo tratamiento de pacientes, y es lo que le corresponde a tratamiento de pacientes. A su vez, el 20% hace suministros de cuidado, el 40% hace respuesta a los requerimientos de pacientes y el 15% haciendo monitoreo de pacientes. ¿Sí? Entonces, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos y este ya lo tenemos. Una vez que he terminado acá, ¿qué es lo que tengo? Que el total de 480.000 pesos de costos, de recursos que tengo acá arriba, lo tengo ahora asignado a estas actividades. Y me suman, que es lo que le decía, que hay que revisar, me suman 480.000, o sea, no se me ha quedado ningún costo en el camino. Pero ahora los costos ya no le corresponden, digamos, a las
a los recursos, sino ahora los costos los tengo todos en las actividades. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Bueno. Esto es lo que acabamos de hacer. Teníamos todos los costos de recursos y ahora todo esto lo hemos pasado a los costos de las actividades. El próximo paso es lo que decíamos de los costos de la actividad de supervisión, que es una actividad secundaria. Entonces, yo tengo las 4 actividades que son tratamiento de pacientes, suministro de cuidados, monitoreo, ¿y cuál era la otra? La higiene. No. Perdón, suministro de cuidados, respuesta a la paciente, son 5, ¿sí? Tengo una más. Y tengo el costo de supervisión, de la actividad de supervisión, ¿sí? Ahora vamos a hablar todas actividades. Esta es una actividad secundaria y se la tengo que pasar a las actividades primarias. ¿Cuál era el driver que habíamos dicho? Habíamos dicho que el driver iba a ser el tiempo que pasa las enfermeras en cada una de estas actividades. O sea, no el tiempo que del supervisor, porque eso no lo iba a poner a medir. Pero como yo ya mido el tiempo que pasan las enfermeras en cada una de las actividades, utilizo el mismo coeficiente. Entonces, agarro el sueldo de supervisión, o sea, de la actividad de supervisión, no el sueldo de supervisión, el sueldo de la actividad de supervisión, que es 52.280, y lo voy a multiplicar por los distintos coeficientes que decía recién. El 25% del tiempo estaban haciendo tratamientos de pacientes, el 20% estaban haciendo suministros de cuidados, ¿sí? Entonces, una vez que yo he terminado de hacer esto, yo tengo los 52.000 y tantos que estaban acá, yo los tengo sumados en cada una de estas actividades. ¿Sí? Y estas ya son todas actividades primarias. La cuenta de estos números sale 90.000 era lo que yo tenía inicialmente, más el 25% de la actividad de supervisión. Bien. En este punto, yo ya tengo todas mis actividades y todas mis actividades son primarias. Ahora lo que tengo que encontrar son los drivers para pasar de las actividades y asignárselos a los productos y servicios. Entonces, para cada una de las actividades yo tengo distintos generadores. Para tratamiento de pacientes, el número de tratamientos. Para suministros de cuidados higiénicos, las horas de higiene. Para respuesta a los requerimientos, la cantidad de requerimientos que hubieran. Para el monitoreo de pacientes, las horas de monitoreo. ¿Sí? Acá tengo mis 3 objetos de costo, que son las horas, digamos, la terapia normal, intermedia e intensiva.
¿Están siguiendo o no están siguiendo? Bien. Ahora yo escuché, no entiendo nada. Entonces, calculo las tasas, ¿ok? ¿Cómo voy a calcular la tasa? Tenemos el total de tratamiento de pacientes. Tiene un total de 103.070. ¿Sí? Ese es el costo indirecto, mi CIF. Y lo tengo que dividir por el consumo del generador. Para el caso del tratamiento de pacientes, yo había dicho que el generador son los números de tratamiento. El número de tratamiento total son 30.000. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo calculo la tasa para tratamiento de pacientes. Bien. Y luego, ¿qué hago? Multiplico la tasa por el consumo para la terapia normal o para la terapia intensiva y la terapia intermedia. Entonces, de esta forma, a mí la tasa me da 3,44. Si yo lo multiplico por 5.000 tratamientos que se hicieron en terapia normal, me da para la terapia normal 17.200, para la intermedia 34.400 y para la intensiva 51.600. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos recién. Lo mismo voy a hacer para suministros de higiene. Para suministros de higiene, yo tengo que son las horas de higiene. Entonces, el CIF, los costos indirectos de fabricación de suministros de higiene, son 87.056. Si yo lo divido por 16.000, que es el total de horas de suministros de higiene, me va a dar una tasa de 5,44. Entonces, para ver a cada tipo de terapia cuánto le corresponde, multiplico por las horas de cada suministro. Lo mismo hago para respuesta a requerimientos. Y lo mismo hago para monitoreo de pacientes. ¿Sí? Una vez que yo tengo esto, yo tengo el total de los costos indirectos para cada tipo de paciente, de terapia normal, intermedia o intensiva. En este caso, lo que se quería saber era la cantidad de días pacientes. No importa, lo que yo hago es dividir este valor por la unidad en la cual yo la quiero expresar, que son días pacientes. Entonces, esto me dice que yo tuve 10.000 días pacientes en terapia normal a un costo de 115.900. Eso me da 11,59 pesos por cada día que un paciente está en terapia normal. ¿Sí? Contra 66,25 pesos por cada día que un paciente está en terapia intensiva. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Pregunten ahora o pregunten ahora. El costo total que puso antes de ir era el costo que tuvo el periodo de tiempo durante el primero. Claro, supongamos que era el costo anual. Eran 480.000, que es lo mismo que vas a tener acá. Si vos sumás estos costos, te va a dar 480.000. Lo digo por la cantidad de pacientes que puede tener servicio. ¿Alguna pregunta? Sí. El cuadro 412. Sí. Hay costo de supervisión, dice. Tenemos un USB. La diferencia entre esos dos, ¿por qué? O sea, no verlo ese cuadro. ¿Puedes decir la diferencia entre esto Y el de al lado. y el de al lado? Esa es la perspectiva. Bien. Escuchen esta pregunta que les va a servir a todos y es importante. Me preguntan cuál es la diferencia entre
estos 50.000 que dicen supervisión y esto que dice acá, supervisión de enfermeras 52.200. Tenemos dos diferencias y la primera es la más importante. Estos son actividades, estos son recursos. ¿Sí? Esta supervisión es el costo de un recurso que está acá. Que cuando yo pido el listado contable me dice supervisión. ¿Y a qué se refiere esa supervisión? Al sueldo del supervisor. Esto que tengo acá. ¿Sí? Esto que tengo acá es el costo de la actividad supervisión de enfermeras. Es algo que está acá. Entonces, para realizar la supervisión de enfermeras, ¿solo necesito el sueldo del supervisor? No. ¿Por qué? Porque el supervisor necesita, para supervisar las enfermeras, otras cosas. ¿Cómo cuáles? La computadora o el monitor y los uniformes y ciertos suministros. O sea, para supervisar necesita, no solo es el sueldo de la persona, sino es la vestimenta que le tengo que dar, las lapiceras que usa, o las hojas, o los marcadores. Son todas esas cosas que necesita para realizar la actividad. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. No andaríamos con mucho tiempo ya. La idea es la siguiente. Yo les he mandado algunos ejercicios, pero ahora les voy a mandar por ahí más las soluciones en el próximo mail. Se los voy a mandar el día lunes, porque el día lunes es como que vence para que todos los que mandan a la lista se agreguen a la lista. Me interesa que hagan este ejercicio que dice ABC lácteos. ¿Por qué? Porque es parecido a ese en el nivel de complejidad y es parecido luego a lo que se pueden llegar a encontrar en algún examen. Profe, pero Y tenemos los porcentajes que recién decía que se lo sacó del libro, los inventamos. No. Nosotros básicamente en la cátedra nos manejamos así. Le vamos a dar a ustedes todos los elementos para que ustedes puedan hacer la práctica. Pero, si eventualmente ustedes llegan a algún lugar, ya sea en el parcial, en el final, en algún recuperatorio, en donde se dan cuenta que les falta algún dato, que puede ser porque por ahí redactamos mal o copy-paste y se nos ocurra, es fácil. Ustedes dicen, falta este dato, yo sumo tal cosa. ¿Sí? ¿Y por qué? Depende de lo que te esté faltando. Si lo que vos decís es una ridiculez, va a estar mal. ¿Sí? Si lo que vos decís tiene sentido, lo que vos asumís tiene sentido, no sentido de si el número 3,7 o 3,5 eso no importa. ¿Sí? Pero en otro ejemplo te podría pasar que te falta algo. Por ejemplo, vos decís, bueno, me falta, qué sé yo, la tasa de inflación. Supongo que la inflación es -8. Y no tiene por ahí mucho sentido. Entonces nos llevaría a preguntar que vos por ahí no sabes lo que es la inflación. ¿Sí? Sería deflación, ¿ok? Estoy diciendo una cosa ridícula, ¿ok? Esa es la idea. Si les falta la tasa de inflación, digan asumo 40%. Va a estar bien. No le vamos a decir, no, che, era 20 por el INDEC. No importa eso. O sea, no es lo que nos importa el número, sino que ustedes sepan. Bien, vamos al caso del ejercicio del acto. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Me interesa que lo traten de resolver antes de los parciales. No lo van a resolver antes, ya sé. Me voy a poner muy triste porque no lo van a resolver antes, pero... La idea cuál es, hay una empresa que vende productos lácteos, ¿sí? Un mercado. No solo productos lácteos, vende lácteos, carnes y pan. Lo único que se elabora en ese supermercado es el pan, ¿sí? El resto de los otros productos tienen cadena de frío, o sea, no desenchufan a la noche la cámara y lo compran y lo venden. Entonces, las primeras cosas. Acá tenemos una tabla que nos dice distintos datos
lácteos, carnes y pan. A mí me interesa saber el costo de los productos, digamos, el costo de lácteos, carnes y pan. ¿Sí? Entonces, acá me van a dar ventas en pesos, como un dato. Ventas en kilos, o sea, la cantidad de kilos de carne, de pan y de lácteos. Acá me dicen costos directos. No importa, ya lo vemos. Pero, a ver, son costos directos. ¿Los costos directos se utilizan a través del método ABC? No, rastreo directo, ¿ok? Bien. Y la cantidad de clientes son datos que le vamos dando, algunos sirven y otros no sirven. Y costos indirectos. Total, 9.000. Entonces, ¿cuáles son los costos indirectos? Lo que yo tengo que pasar de acá. ¿Cuáles son todos los recursos estos que yo tengo acá arriba? 9.000. ¿Sí? Y tengo que llegar a tenerlos en lácteos, carnes y pan. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, esto es todos los años digo que lo voy a cambiar, pero la verdad es que no lo cambio nunca. Acá dice cómo son los costos directos. Entonces dice, por cada kilo de producto lácteo, 3,56. Para que ustedes tengan el esfuerzo de hacer 3,56 por... ¿Cuánto dan? ¿Dónde lo retiro acá? Lácteo, por 1.800. ¿Sí? Y se dan esa tarea. Pero lo más gracioso es que acá dice cada 100 kilos de carne. Ya algún día le voy a cambiar, porque esto no lo hice yo. Algún día lo voy a cambiar. Entonces tengan en cuenta que si multiplican 333,50 es cada 100 kilos, o sea, no es 3.200, es 3,2. ¿Sí? Lo mismo acá, cada medio kilo de pan. Ya está, saben hacer. Llenen esta tabla acá. ¿Sí? Ahora, los costos indirectos. Los 9.000 que yo tenía, estas son las cuentas contables. Energía eléctrica, sueldo de los cajeros, gas, el sueldo del personal de venta, el sueldo del gerente, el sueldo del personal de carga y publicidad. ¿Sí? Estas son las cuentas contables. Estos son los 9.000 que suman mis recursos. ¿Cómo los vamos a asignar? Bien. La línea de venta de pan utiliza hornos a gas. Entonces, ustedes se preguntan, ¿cuál va a ser el único driver de gas? Los kilos de pan. Perdón. ¿Gas es un indirecto o es un costo directo? Indirecto. ¿Por qué? Porque solo se utiliza para el gas, para el pan. No se utiliza ni para la leche ni para la carne. Entonces, acá está como indirecto, pero en realidad ustedes después lo van a abrir directamente como un costo directo. O sea, estos 800 del gas es directamente de pan. ¿Me explico? Indirecto. Bueno, dice, la electricidad solo la usan carnes y lácteos. Hay una cámara frigorífica que tiene 3 metros cúbicos de capacidad. Y se utilizan un 70% para la carne y un 30% para lácteos. Entonces, luego cuando yo tenga que distribuir el costo de la energía eléctrica, se van a guiar por este 70-30. ¿Sí? El personal de venta de los cajeros, bla bla bla. Van a seguir con las distintas cosas. ¿Sí? Bien. Este es el listado de actividades. ¿Sí? Este es el listado de actividades. Entonces, cocción. La actividad de cocción es una actividad primaria y es en forma directa al pan. ¿Sí? Entonces, cuando pongan el gas, que es un recurso, ¿a qué actividad va a ir? A cocción, no a conservación de la cadena de frío. Para conservación de la cadena de frío va a ir ¿qué? Energía eléctrica que habíamos visto. Porque es la que me sirve para mantener la cámara frigorífica. La supervisión, acá les dice el porcentaje de tiempo en cada actividad,
O sea, les va dando cada actividad, qué tipo de actividad tiene y cuál es el generador. ¿Sí? ¿Todo eso también es dato, digamos? ¿O eso lo tendríamos que irlo armando nosotros? Esto es como vos vas a recibir el parcial, digamos. Pero ese generador que dice volumen de metros cúbicos eso de conservación de cadena fría. Sí, ¿Y dónde sacamos ese valor? acá dice. Se utiliza la cámara de 3 metros de capacidad, el 70% del espacio, o sea, el volumen, está para la carne y el 30% para la carne. ¿Sí? Bien. Traten de hacerlo porque un ejercicio probablemente de esta dificultad, van a recibir otros ejercicios, pero probablemente un ejercicio de esta dificultad es lo que vean después en los parciales. ¿Sí? Bueno, ¿la parcial que trae computadora o...? Nada, te hace falta. Pero no, digamos, en computadora no dejamos eso. ¿Sí? Pero sí calculadora. Que ahora es lo mismo. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? El lunes próximo tienen clases con el otro profesor Bolochín. Entonces entramos a las 9. Y es a las 2. ¿Sí? En el aula al lado, a las 2 de la tarde. ¿Ok? Bueno. ¿Sabes cuándo son las fechas de los parciales? No bien todavía. No tengo. Se las vamos a